de hoy vamos a continuar elaborando nuestros estados financieros, que fue lo que nos quedamos viendo la semana pasada. Ya aprendimos o vimos toda la estructura que debe tener los estados financieros. Tenemos información con la cual debemos de elaborar ahora los estados financieros, pues vamos a iniciarlos. Entonces, ya acomodamos o teníamos, veníamos ya identificando todo lo de la parte de los activos a corto plazo y los activos a largo plazo. Tenemos el total de los activos y ahora llegamos a la parte de identificar todo lo que tiene que ver con los pasivos, inicialmente pasivos a corto plazo, después pasivos a largo plazo y posterior el capital. Entonces, de las cuentas que tenemos, identificamos ya lo que teníamos nosotros en el capital. En el pasivo, perdón, acreedores diversos, anticipos de clientes, impuestos por pagar, IVA por trasladar, IVA trasladado, préstamos bancarios y proveedores. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que vamos a integrar y cuáles son las cuentas que componen el pasivo a corto plazo de las empresas? ¿Quién me ayuda, por favor? Adelante, adelante. Este curso es suyo para que ustedes participen y hagan la práctica. Bueno, en pasivo a corto plazo, buenos días, contador. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eso es todo. Bueno, ponemos pasivo a corto plazo. La primera cuenta serían proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. Muy bien, entonces sería proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. ¿Cuáles serían? De las que Serían tenemos. proveedores. Ok. Aquí, acreedores, ¿no? No, espérame tantito. Dice proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas. Sí, pasivos por retención. ¿Cuáles serían? A ver, tenemos proveedores, tenemos... Ajá. Sí, acreedores diversos. No, Acreedores. ajá, sí, acreedores diversos. Y pues impuestos por pagar, no. No, yo creo que nada más esos. Muy bien. Entonces ya tenemos acreedores diversos y proveedores, que son las primeras cuentas que vamos a integrar, y es correcto. Dentro de los proveedores, las normas de información financiera, en específico la norma A5 y la norma A3, hoy en día no estipulan alguna otra cosa ni mencionan algún otro concepto que se ocupe para registrar las deudas que nosotros tenemos, hablando de mercancías y servicios, si no es proveedores. El término acreedores, las normas solamente lo ocupan o lo utilizan para identificar cuál es el tema y cuál es el punto de los acreedores diversos que tienen que ver con los préstamos bancarios. El término acreedores dice que son préstamos bancarios y otros préstamos recibidos por la entidad. Entonces, en este caso, los acreedores, recordemos que son personas que nos venden también productos, que nos venden también servicios y que hoy en día, pues, se tendrían que registrar en el mismo rubro que corresponde a la parte de proveedores, ¿no? Porque la definición de proveedores que nos dan hoy en día las normas de información financiera, déjenme abrir esa parte, déjenme para buscarlo. Dice proveedor, es una cuenta por pagar por bienes o servicios que han sido suministrados o recibidos por la entidad como resultado de un acuerdo formal con la contraparte, aun cuando ocasionalmente sea necesario estimar el importe o la fecha de liquidación de la cuenta por pagar a proveedores. La incertidumbre asociada con las mismas es por lo general mucho menor que en el caso de las provisiones. Entonces vemos que al hablar de proveedores, estamos hablando de cualquier deuda que tenga la empresa que esté relacionada con bienes y servicios, no así con préstamos bancarios. Si nosotros dentro del glosario de las normas de información financiera buscamos acreedores, nunca lo vamos a encontrar. O sea, como una definición como tal. No tenemos en este supuesto, no tenemos un acreedor. Ahora, denme un segundo, déjenme abrir las normas como tal para ver en cuál norma viene incluido el término acreedores. Okay.
Ya tenemos aquí. Acreedores. Dice que los acreedores únicamente incluyen a instituciones financieras y otro tipo de acreedores. Principalmente se entiende que está relacionado con los préstamos bancarios. Entonces, en este caso, si nosotros en la contabilidad tenemos una cuenta que se llama acreedores, pues lo más seguro es que esos acreedores estén relacionados con la parte de los bienes o servicios que nosotros ofrecemos y que consideramos que no son directos con la actividad del negocio, sino que son de manera indirecta. ¿Ok? Entonces, esa es la información que vamos a tener aquí. Queda al final como proveedores y acreedores. Después, ¿qué otro rubro de los estados financieros tenemos? Nosotros veíamos que tenemos préstamos de instituciones financieras y de otros acreedores. ¿Qué vamos a poner ahí entonces? ¿Tenemos información de préstamos de instituciones financieras y de otros acreedores? Sí, sí tenemos, pero aquí no nos indica si es a largo o corto plazo. Ah, ok. La mayoría de los conceptos, cuando no estipulan que sean a largo plazo, entonces se considera todo a corto plazo. Perfecto. Entonces, casi siempre por política, por criterio, por diferenciar esa parte, se considera que los pasivos que no dicen o los activos que no estipulan de qué tanto es, se considera a corto plazo. Muy bien, ¿sale? Entonces sí tenemos préstamos. Después, entonces ya tenemos también integrado la parte ya tenemos acreedores, proveedores y préstamos bancarios. Y ahora, ¿cuál seguiría? Pues vamos a ver lo siguiente. La siguiente sería pasivo por emisión de obligaciones y otros instrumentos de deuda y porción circulante de la deuda a largo plazo. ¿Tenemos información de esa en nuestro estado de situación financiera? No. ¿No? Muy bien. Entonces no consideramos ese rubro. Luego, pasivo por retención de efectivo y cobros por cuentas de terceros. ¿Tenemos información de esa? No. Claro que sí. A ver, otra vez. Pasivo por retención de efectivos y... Pasivo por retención de efectivo y cobros por cuenta de terceros. ¿Es el IVA trasladado? Buenos días, perdón. Buenos días, sí, es correcto. El IVA trasladado. ¿Y cuál otro? Pues por el IVA importación. trasladado. Sí. Principalmente porque el IVA es un impuesto que nosotros vayamos a pagar. Sí, sí lo tenemos que pagar al SAT. Pero, ¿de qué se origina ese pago que nosotros le tenemos que hacer al SAT? El IVA que se le cobra al cliente. El IVA que Buenos se le días. cobra al cliente. Entonces, no es un IVA que nos corresponda a nosotros. No es un impuesto de nosotros. Es un impuesto porque nosotros lo cobramos. Pero al final de cuentas, ¿quién es la verdadera, la persona causante de este impuesto? ¿Quién es que en verdad está pagando este impuesto? ¿Nosotros o el cliente? El cliente. El cliente. Entonces, es un impuesto trasladable, ¿no? Es un impuesto de traslado. Entonces, no es un pasivo de nosotros, no es un impuesto por pagar de nosotros. Impuesto por pagar de nosotros sería el impuesto sobre la renta, la PTU, el impuesto sobre nóminas, el predio, cosas que están relacionadas directamente con nosotros. Pero un IVA no es de nosotros. El IVA principalmente nosotros lo adquirimos de las otras personas que nosotros les estamos vendiendo los productos o servicios. ¿Sale? Entonces, pasivo por retención de efectivo y otros cobros por cuenta de terceros. Después de esto, ¿qué tenemos? Anticipo de clientes. De clientes sí hay. Anticipo de clientes, sí tenemos anticipo de clientes. Entonces, consideramos el monto de los anticipos de clientes. Muy bien. Entonces, ya tenemos otras cuentas integradas aquí. Entonces, anticipo de clientes y ya lo que tiene que ver con IVA trasladado, IVA por trasladar y luego ya nos quedan impuestos por pagar, ¿no? Aquí tendríamos que ver qué tipo de impuestos son, porque si son las retenciones y están registradas aquí, pues están mal registradas.
Eso iría en pasivo por retención de efectivo y cobros por cuenta de terceros. Entonces, impuestos por pagar. Y la cuenta se va a llamar. Y aunque aquí pues, no concuerdo mucho con esta parte, ¿no? Pero dice que nada más en la parte de los pasivos de los impuestos por pagar, dice que se llama pasivo por impuestos a la utilidad causado. Quiere decir que nada más tendríamos que registrar el impuesto sobre la renta ahí, ¿no? Realmente el impuesto sobre la renta es el único pasivo por el impuesto a la utilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos otro tipo de impuestos que pagar y que sí se originan directamente de las actividades de la empresa. Entonces, aquí básicamente estaríamos considerando esa parte. Entonces, ya tenemos todos nuestros pasivos, ya tenemos todos nuestros activos. Ahora, después de elaborar la integración de todos los pasivos, ¿qué más necesitamos, chicos? La suma de ellos. La Sería- suma de ellos. La suma de ellos. Muy bien, entonces la suma de pasivos a corto plazo. Y una vez que tenemos este dato, vamos a aplicar la sumatoria de estos importes. ¿Y qué nos estaría haciendo falta? Tirar la línea. Tirar la línea, muy bien. ¿Dónde vamos a tirar la línea? Ahí mismo. Y luego, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Sería todo? El signo de pesos, ¿no? Ahí no va. Claro que sí, pero ¿dónde? En la primera cuenta, En la primera en las cuenta proveedores y en la suma de los pasivos, nada más. y en la suma de los pasivos, muy bien, porque son las primeras cifras que nosotros estamos obteniendo de nuestro estado financiero, ¿no? Vamos a quitarle los centavos para que nos dé los montos cerrados, ¿no? Ok, entonces después de esto, pues no tenemos pasivos a largo plazo, ya terminamos con toda la integración de todo lo que tenía que ver con los pasivos, entonces no hay pasivos a largo plazo, no hay que hacer nada, ay, caray. No hay que hacer nada de esta operación, entonces con eso estaríamos terminando de nuestra integración de los pasivos. Y ahora empezamos a integrar el capital. El capital principalmente habíamos mencionado que se divide en dos partes, capital aportado y capital ganado, aunque no se presenta por separado en los estados financieros. Se presenta todo de forma conjunta, es decir, vamos a presentar en forma de listado todo lo que tiene que ver primero el capital aportado, todas las cuentas que tienen que ver con el capital aportado y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con el capital ganado. Entonces tenemos tres cuentas: capital social, reserva legal y utilidades acumuladas. ¿Cómo las vamos a acumular? ¿Cómo las vamos a acomodar, perdón? La primera cuenta que sería capital social. Muy bien. Capital social. Y luego en reserva legal sería igual que las utilidades. Capital ganado. Ajá. Ok. Es parte del capital ganado. Si no tienes capital ganado, no tienes reserva legal. Y se registra dentro del mismo rubro del capital ganado para identificar que esas reservas se crearon del dinero que se separó de las utilidades que tenían los socios. Entonces, ahí mismo se integra. Ujú. Entonces, ¿qué pondrías primero? ¿Reservas legales o utilidades acumuladas? Primero pondría reserva Reservas, y luego las utilidades acumuladas. reserva legal y luego las utilidades acumuladas. ¿Qué tendríamos que hacer después de esto? La suma, tirar la línea. La suma. ¿Y a esta sumatoria cómo le vamos a llamar? Suma de capital contable. Suma de capital contable. Muy bien. Así, capital contable. Tiramos la línea. Tiramos la línea ahí, quitamos los centavos. Y aquí pues no ponemos signo de pesos porque no tenemos otra operación. Exacto. Y después de eso debemos de poner la información de la suma De capital. del pasivo
Pasivo y capital, más la de capital contable. Más el capital contable. Y este dato que tenemos aquí es el mismo que debemos de tener en nuestro activo. Otra de las características de los estados financieros es que estas dos cifras deben de estar al mismo nivel. Estas dos cifras se tienen que presentar al mismo, en el mismo, sí, al mismo nivel que se está presentando. Y entonces, esta al ser la cifra final que queremos obtener, pues debe de llevar su doble línea. También después del capital, pues debe de tener una línea para que nosotros identifiquemos que hay una operación algebraica después de esa operación. ¿Sale? Y entonces, con eso terminamos de elaborar nuestro primer estado de situación financiera, en donde integramos todo lo que tiene que ver con el pasivo, el activo y el capital contable de la empresa, ¿no? Es decir, los recursos y principalmente las obligaciones que tiene la empresa. Recordemos que al hablar de obligaciones, estamos hablando de obligaciones internas y de obligaciones externas, es decir, o de financiamientos internos y de financiamientos externos. Pues ya nada más le damos un formato a nuestro estado de situación financiera y ¿qué nos estaría haciendo falta? Ya tenemos el encabezado, ya tenemos el cuerpo y ahora ¿qué nos hace falta? Las firmas. Las firmas, el pie. Firma del contador principalmente y de la persona que está autorizando el estado financiero. Entonces aquí vamos a ponerle firma de quien elabora y la firma de quien autoriza. Principalmente, ¿no? Es decir, el representante legal de la empresa, el administrador, el dueño, el jefe, como quieran llamarlo, y en esta parte, el contador que hizo los estados financieros. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro primer ejercicio. Aparte de las firmas, ¿qué más va en el pie? Las notas. Las notas a los estados financieros, ¿no? Un ejemplo de notas a los estados financieros podría ser la suma, el efectivo y sus equivalentes de efectivo se componen por la suma de bancos y caja y el importe que tiene cada una de las cuentas. Las propiedades, planta y equipo se integran de la siguiente información. Si tuviéramos, por decir, alguna provisión en el lado de los pasivos, las provisiones que se tienen son de a lo mejor la luz, el agua que nosotros estamos teniendo en el periodo y que no se han liquidado esas operaciones. Entonces, así quedaría nuestro primer estado financiero, la integración de nuestro primer estado financiero que nosotros tenemos. ¿Sale? Entonces, dentro de los ejercicios que les envié, están otros dos ejercicios. Los elaboran, por favor, y al final los comparamos a ver cómo les quedan sus estados financieros y los datos que vamos a obtener de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ya con este sería el primer ejemplo. Ay, aquí le borré. Bueno, déjenme ponerle capital social, 50,000, reserva legal. Y las utilidades acumuladas. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces, ¿dudas con la elaboración del estado de situación financiera? Hasta el momento no. Hasta el momento, ¿no? Pues bueno, hay dos ejercicios más de los que les envié. De todos modos, si no los tienen, se los proporciono ahorita por el chat. Déjenme ver. Para elaborar los siguientes dos estados de situación financiera. Ahí les mandé la información para el primero en el chat y les voy a mandar la información para el segundo. Y ok, ¿cuánto tiempo creen ustedes que lo puedan hacer? Para que los puedan elaborar y al final los comparamos con los que ya tiene su servidor elaborados
para ver cuáles son los criterios que tomamos para considerar y para integrar cada una de las cuentas que integran nuestro estado de situación financiera. ¿Vale? Así debe de quedar nuestro estado financiero. Este sería el primero que elaboramos. ¿Vale? Entonces vamos a dar unos minutos en lo que elaboran esos estados financieros para que cualquier duda que tengan, con mucho gusto aquí estoy para poderles ayudar con sus dudas que tengan relacionadas con esos estados, esa información que les envié ahorita para el chat para que puedan elaborar sus estados financieros. ¿Dudas hasta el momento? No. ¿No? Muy bien. Nos vamos a dar unos minutitos en lo que los elaboran. No están muy grandes, son sencillitos, entonces no deben de tardar mucho. ¿Sale? Cualquier duda que tengan, aquí ando. Hola Judith, ¿ahí escuchas? Judith. Sí, nada más les mandé, no sé si acabas de entrar, pero bueno, se los voy a enviar. Les mandé dos ejercicios que hay que hacer del estado de situación financiera. Ahí les acabo de, no, perdón, un segundo, porque ahí les acabo de mandar el primero y ahora les voy a enviar el segundo. Para que hagas dos ejercicios, hay que hacer dos ejercicios de situación financiera. Ok, gracias. De nada. ¿Dónde está el segundo? Ahí ya tengo la información para el primero. Y ahora te envío la información para el segundo. O sea, ahí en el chat está toda la información. Nada más cópiala y pégala en un Excel. Y ya de ahí los empiezas a separar y empiezas a hacer tus estados financieros. Por eso no escuchan nada, porque no estamos hablando, están trabajando en hacer sus estados financieros. Contado, también tenemos que hacer el ejercicio 3. Sí, los dos ejercicios que les mandé. El que ya hicimos sería el 1, el que hicimos juntos, y usted les mandé dos datos en el chat ahorita para que hagan dos ejercicios. Muy bien, ¿ya quedaron? Esos estados financieros. Ya nada más, me falta acomodar a mí el segundo, pero ya me cuadro. Muy bien. Una pregunta. Dime. La amortización y la depreciación, no sé en dónde. En el activo, abajo del No, sí, activo, sé que es del activo, ¿no? O sea, pero no sé en qué rubro. en Digo, propiedades de equipo. ¿también allí? Sí, porque representa el valor final que tienes de los activos. Una vez que tienes el valor de los activos menos la disminución Ajá, de de la depreciación. la amortización, la depreciación, te da Sí. el valor neto O de los sea, activos. ok, entonces nada más sumo y resto. Y ya lo que me dé. Claro. Ok, es que como sí lo hice, es que cuando empiezo a dividir las cuentas, sí lo hice allí, pero ya no sé de ponerla aquí. Pero muchas gracias. Sí, tienes que dividir y ahí el resultado va, el resultado neto ya va directamente en En propiedad, planta y equipo. propiedades, planta y equipo. Ok, Exactamente. gracias. Correcto. Yo tengo duda de qué es el intangible.
Intangibles, dame un segundo. Intangibles, pues prácticamente es todo lo que tiene que ver con marcas, patentes, productos o servicios intangibles que no puedes medir, tocar. Bueno, ¿tienes duda en la definición de intangible o en lo que registras en los intangibles? Ajá, en la que se registra. Porque, por ejemplo, si hablamos de intangibles, hablamos de aquellos productos o servicios que no podamos tocar, no podemos medir, no podemos pesar, no podemos trasladar de un lado a otro. Esas son como las características de los bienes tangibles. Entonces, si tú tienes un bien y carece de esas tres partes o alguna de esas tres partes, puedes considerarlo como un bien intangible. Por ser una aplicación electrónica de un teléfono, sería un bien intangible. Un software es un bien intangible. Derechos de autor es un bien intangible, una marca es un bien intangible, una franquicia es un bien intangible, todo aquello que no puedes tocar, medir, pesar, trasladar de un lugar a otro. Gracias, gracias. Entonces va en los activos, ¿no? Son nuestros bienes intangibles. Depende, Ok. si estás pagando, sí, bueno, al hablar de intangibles estamos considerando directamente los activos, porque si hablaras de la deuda, pues es un pasivo y tendrías el nombre del proveedor, ¿no? O proveedores como tal. Entonces, sí, en este caso estamos hablando de un activo, representa aquellos bienes, ya sea que tú tengas por derecho de uso o porque son tuyos, como por decir un software, tú te dedicas a vender, pues ese es el tuyo, ¿no? Ese es el intangible. Y eso es lo que tú vendes al final del día. Gracias. De nada. Muy bien, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? Ver dónde los tengo, esos ya elaborados. Bueno, es que, bueno, al parecer a mí ya me acordaron, pero mi duda es en tres, pero si quiere después lo vemos ya cuando estemos haciendo el ejercicio, porque no sé si la PTU va en los, registrada en pasivo por impuestos a la utilidad. Sí, ahí va. ¿Verdad? Sí, Sí, ya ahorita quedó ahí. Sí, prácticas resueltas. Ok, entonces voy a poner en pantalla la segunda práctica. Bueno, aquí también, aquí está, por si lo hacen en forma de cuenta, la primera que hicimos. ¿Sale? Y ahora este sería el resultado de la segunda práctica. O así quedaría nuestro estado financiero de la segunda práctica. Sí, sí, me salió. ¿Sí?
contador. Sí. No sé si está mal mi archivo. En el activo a corto plazo tengo inventarios netos igual que a largo plazo. Entonces, ¿lo dejamos a corto plazo? No, ¿de cuál práctica es? Bueno, en sí es el estado de situación financiera. Lo que pasa es que nada más copié y pegué y ahí lo registré, pero no me había dado cuenta que lo tengo también en activo a corto plazo y tengo a largo plazo. Yo lo puse a largo Claro, plazo. pero como te Ajá. comentaba hace rato, si tienes activos y no especifica qué tipo de activo es, entonces se Yo considera lo a pongo. corto plazo. Ah, ok. Bueno, entonces A nada más. corto plazo. Debemos de tener en cuenta que cualquiera de las dos operaciones, cualquiera de todos los rubros que tenemos en el corto plazo, lo podremos tener en el largo plazo. En Ok. cualquiera de los dos, tanto en el activo como en el pasivo, cualquier cantidad que nosotros tengamos en el corto plazo, podríamos tenerla también en el largo plazo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que un tipo de activo lo vamos a tener disponible en el corto plazo, es decir, menor a 12 meses, y lo demás lo vamos a tener disponible después de 12 meses. El pasivo sucede exactamente lo mismo, lo vamos a tener que pagar antes de 12 meses o lo vamos a pagar después de 12 meses, y cualquier cuenta se puede repetir en cualquiera de los dos rubros. No son específicas ni de cada una de ellas. Ah, ok. Entonces nada más siempre que lo indiquen, lo vamos a registrar en el corto En plazo. largo plazo, siempre que va a haber un activo a largo plazo, te van a indicar que es a largo plazo. Cuando no indica, es pasivo a corto plazo. Perfecto. Gracias. A ti. En el segundo ejercicio, contador, no sé a qué cuenta pertenecen los gastos de instalación y la prima de seguro. Los gastos de instalación pertenecen directamente al activo, No, sí, sí, sí. a propiedad, planta y equipo. Ah, también allí lo mete. Y propiedad, planta y equipo. Ok. Ajá. Y y la prima de seguro. La prima de seguro, si hay un rubro, ¿no? Habíamos visto que había un rubro, me Sí. parece, que es... Prima de emisión de venta, no. Sí, es esa. ¿Sí? ¿Es Ah, esta? no, pero esa es la parte del capital, ¿no? Ah, sí, cierto. Ok, Ver permítame. activos, pagos anticipados y otros activos. Principalmente pagos anticipados y otros activos. Déjame ver. ¿En pagos anticipados? Sí, y otros activos. Gracias. Pagos anticipados y otros activos. Principalmente en pagos anticipados y otros activos va papelería y artículos de escritorio, materiales de apoyo de ventas, literatura, folletos y muestras, es decir, material publicitario, anticipo de proveedores, anticipo por la adquisición de activos a largo plazo, rentas pagadas por anticipado, primas de seguros y fianzas, regalías y cuotas y membresías y suscripciones. Principalmente es lo que va en los pasivos anticipados y otros activos. Gracias. De nada.
Listo, contador, ya terminé. Muy bien. Déjate muestro el segundo. Así quedaría. Las cantidades. Listo, contador. Ya quedó. Sí me cuadró bien. Muy bien. Solamente, pues el problema aquí conmigo es luego donde registro la cuenta, pero sí me había cuadrado desde un principio. Muy bien. ¿Cuál habías considerado mal? Había considerado mal el de, aquí en el pasivo, el de pasivo por impuesto, bueno, la utilidad que ya después lo vimos, pero yo había metido tanto en pasivo la utilidad como por beneficios a los empleados en una sola cuenta. Por eso le preguntaba que dónde iba, porque no, dije es que no me suena lógico. Ya cuando volví a leer y luego me lo confirmó, ya no, sí, entonces ya sé dónde.
Y bueno, en el activo nada más había puesto el inventario, pero a largo plazo. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda? ¿Alguien más que ya haya terminado? Ay, a mí, bueno, es que no sé por qué en esta parte de activo a largo plazo yo tengo más, pero no sé por qué. Yo había metido equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria, mobiliario, y terrenos, edificios y todas las depreciaciones. Déjame ver dónde Pero está. todo eso me da más de 3 millones. Pero las depreciaciones y la amortización se les Se resta. restan, Ah, ok, ok. se restan. Yo creo que Sí, por ahí está el detalle. sí, sí. Gracias. Contador, otra posibilidad que yo había puesto para el, el pago de, ¿qué teníamos? Del ICR, también lo había considerado en el pasivo por emisión de obligaciones y estos instrumentos. Solamente esa cuenta es para IVA, Ah, ¿cuál? la de pasivo por emisión de obligaciones de otros impuestos. Es exclusivo de IVA, porque yo había también metido, o sea, yo había considerado el ICR en esa cuenta. Pero no hay, dice pasivo por emisión de obligaciones y de otros impuestos, de otros instrumentos de deuda. ¿Dónde dice impuestos? No hay, ¿no? Perdón, a todos instrumentos, pero no, nada más ese. Mi pregunta que si ese era nada más, si es exclusivo del IVA o no. ¿Cuál? Es que ¿cuál cuenta? La de ICR. La del ISR nada más es para los impuestos a la utilidad, se supone, Ajá. porque el nombre que le da la norma B6 a esa cuenta es pasivo por impuesto a la utilidad causado, lo que se entiende que el único impuesto a la utilidad es el impuesto sobre la renta y la PTU. Entonces, bajo estricto sentido, nada más tendríamos que registrar eso. Ah, Pero hay otro tipo de impuestos que paga directamente la empresa y que tiene que ver con las operaciones. Por decir, el impuesto sobre nóminas es un impuesto que sí paga la empresa. ¿Por qué paga ese impuesto? Por tener empleados. ujú. Entonces, es un impuesto directo de la empresa, no es un impuesto indirecto como el IVA, que el IVA no es tuyo, el IVA lo cobras a tus clientes y lo pagas a la autoridad. Entonces, el IVA tiene que ver con el hecho de que es un impuesto indirecto y entonces no se registraría ahí. Entonces, yo considero, pero esa es una apreciación personal, que en impuestos a la utilidad causado no se debería de llamar así. El pasivo por impuesto a la utilidad causado no se debería de llamar así, se tendría que llamar pasivos por impuestos, pero tendría que ser todos los impuestos directos de la empresa. Como te digo, el impuesto sobre nóminas, el predial, las tenencias, impuestos locales que a lo mejor pagas y que son realmente le pertenecen a la empresa. Si tú tienes IEPS por pagar, IVA por pagar, que son impuestos de traslado, entonces esos impuestos se registran en pasivo por retención. Las retenciones lo registras en pasivos por retenciones. Ah, ok. ¿Sale? Sí, gracias. Sí, es que puede llegar a confundir, pero realmente si vemos realmente la norma, déjenme abrirla. Dice, si nos vamos
Después de esa norma nos vamos a la norma B6. En la parte de los pasivos, dice pasivos a corto plazo y dice pasivos por impuestos a la utilidad causado de la norma de 4. Y prácticamente el único pasivo al impuesto que genera la norma de 4, pues es el impuesto sobre la renta. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ahora sí ya me quedó más claro. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a enviar información para que elaboren el estado de resultados. Para que puedan ustedes elaborar sus estados de resultados. Déjenme ver cuáles son. Un segundo, déjenme cerrar todo esto que ya no sirve. Está. Entonces, ahora les voy a enviar la información para hacer sus estados de resultados, pero no lo tengo abierto en un segundo. Es prácticas, elaboración de estados financieros. Entonces, les voy a enviar 3 estados de resultados, 3 datos de estados de resultados para que ustedes puedan elaborar sus estados financieros. Déjenme enviarles la primera parte. Se los estoy enviando ahí por el chat. Entonces, ahí ya está la primera parte para el primer estado de resultados. Y les voy a enviar el segundo y el tercero. ¿Vale? Vienen estos datos en desorden, hay que ordenarlos, hay que darle el formato como viene como ya lo hicimos anteriormente, y con eso elaborar nuestro estado de resultados. Déjenme compartir. Y así les debe de quedar bueno, ¿no? Con los datos. Entonces son 3 ejercicios de estado de resultados. Esos 3 ejercicios ya se los puse ahí, ya se los mandé por el chat. Después de lo que les envié ahorita para elaborar sus estados financieros. De todos modos, les estoy enviando por el chat el archivo que contiene todas las prácticas que vamos a terminar. Déjenme ver. Negra. Básica. Ahí está. Ahí ya les envié el archivo en Excel que contiene todas las prácticas. Las 3 que ya les había enviado y que hicieron en un momento, hace un momento del estado de situación financiera, y ahorita las 3 que vienen del estado de resultados y 2 creo o 3 también del estado de situación del estado de flujos de efectivo, perdón, y 2 o 3 también de la parte de, ¿cómo se llama? De el estado de cambios en el capital contable. ¿Ok? Es para que lo puedan verificar. Sí, gracias.
Ok. Sí, me da mucha pena, pero no he podido entrar a las clases por el horario. En realidad estoy muy atrasada, pero no me han llegado los archivos de Excel. No, no hemos enviado archivos de Excel, nada más hemos enviado aquí por el chat todo, ni los que acabo de enviar. No, no he enviado estados financieros, ni he enviado nada. Se supone que es un curso práctico, entonces hay que ir elaborando los estados financieros y hay que realizarlos. Si, si no has podido entrar y no has podido realizar las clases, trata de elaborar los estados financieros con la información que tienes. Y una vez que ya los elabores, pues a lo mejor lo que sería diferente serían los conceptos que hoy se integran en los estados financieros. Entonces, nada más sería cuestión de aclararte esas dudas que te vayan generando, por decir, si ves en un estado financiero caja y bancos, pues, y tú los pones a lo mejor en el estado financiero de forma separada, pues identificar que caja y bancos hoy en día se integran en una sola cuenta que se llama efectivo y sus equivalentes de efectivo restringidos. Entonces, sí, no he enviado prácticas ni he enviado nada, simplemente hemos estado haciendo todo a lo largo del curso. Por ahí creo que sí, me habían solicitado que les enviara los estados financieros. El formato que habíamos hecho con todo lo que vimos las sesiones pasadas de cómo se elaboran los estados financieros. Entonces, por ahí, no sé si Alex, ¿me puedes ayudar a enviarle ese formato a Judith para que lo tenga? Que es lo único que hemos enviado. Y ya las prácticas, pues ya las tienen que realizar ustedes. Claro que sí, mi estimado. Con mucho gusto por ahí realizamos el envío al finalizar la clase junto con la grabación de la misma. Muy bien, exacto. Entonces ya nada más eso quedaría. Realmente es un taller práctico en el cual pretendemos darles información a ustedes para que realmente elaboren los estados financieros. Y si tienen alguna duda, elaborarlos. De nada serviría que ya me compren el material ya hecho. No, pues no sería tanto invertir tanto tiempo en hacer eso, ¿no? El chiste es primero darles la explicación de cómo se integran los estados financieros, elaborar los estados financieros y después revisarlos, hacer el análisis y después, después del análisis, la interpretación de los estados financieros. Una cosa es el análisis, las razones financieras que se ocupan para analizarlos y luego, en segundo lugar, ya la interpretación de ese análisis que se está elaborando. Entonces, en el chat puedes descargar lo que envié ahorita, si ya estabas en la sesión. Si no ves nada del chat, porque a lo mejor no estabas en la sección, pues dime y te los vuelvo a enviar por el chat para que sea más rápido. Yo considero que sí se los envíe por el chat, profesor, para que se le sea más rápido, ya nada más que descargue la. Ya los envié. ¿Ya? Ah, bueno, qué buena onda. Ahí están en el chat. No, pero ese es el de las prácticas. Yo me Ajá. imagino que ya dice de los estados de resultados, ya nada más para que vierta la información. A ver, un segundo. No se trata de eso, pero bueno, se los comparto, no pierdo nada. A ver, denme un segundito, déjenme acuerdo dónde lo están. Ah, pues es este que tengo abierto. A ver, dame un segundo. Este no sería. Este no es. Es que este no es.
Ahí está, ya les envié el otro archivo donde vienen los formatos de los estados financieros. Ok, me dicen cualquier duda que tengan del estado de resultados, cualquier cosa que tengan alguna duda, con mucho gusto les ayudo. Entonces ya tienen la información ahí para todo. Hay que elaborarlos, pues prácticamente ya con esa información hay que elaborar los estados de resultados, el estado de flujos, los estados de flujos de efectivo y luego los estados de cambios en el capital contable y al final los comparamos con la información que tenemos. Cualquier duda, pues con mucho gusto les ayudo. Contador, Dime. tengo una duda en el caso del resultado integral del financiamiento, Claro. ¿en qué concepto lo podríamos integrar? Es que no estuve en esa clase y no he checado el video. El resultado integral de financiamiento es un resultado aparte. Si te fijas en los estados de resultados que envié ahorita por el chat, está dividido en dos. Y el resultado integral de financiamiento, el resultado integral de financiamiento pues es toda la parte que tiene que ver con los intereses pagados, los intereses ganados, las pérdidas cambiarias y las utilidades. Pensé que estabas hablando de los otros resultados integrales. Entonces, el resultado integral de financiamiento va después de los gastos generales o después de la utilidad de operación. Es decir, debes demostrar por separado en tu estado de resultados cuál es el dato que tú tienes
de importes que estás ganando o perdiendo o sacando, dependiendo si tienes utilidad o pérdida de las actividades de operación. Y este es un dato adicional, es decir, es ver, reconocer cuánto estás pagando de intereses, cuánto te estás gastando en adquirir dinero en la empresa. Oh, bien. Entonces lo pongo como el concepto general, como en todos los demás. Se pone nada más, ya sea que lo pongas por separado, vayas integrando los intereses, las pérdidas cambiarias, las utilidades pagadas, como lo que está. Déjame ver qué están viendo. Sí. Como en este caso, mira, que tienes aquí interés pagados, interés ganados, pérdidas cambiarias, utilidades cambiarias. Si te da ese dato, si nada más te da el resultado integral de financiamiento, pues nada más se pone ese dato. Se pone perfecto. directo el resultado. Después de la utilidad de operación y antes de los impuestos, antes de la utilidad, antes de impuestos a la utilidad. Perfecto. Muchas gracias, contador. De nada. Les vuelvo a enviar los ejercicios del estado de resultados porque dicen que no les aparece. Dale, ahí están en el chat otra vez, Mirna. De nada. Contador, Dime. aquí en el estado de resultado integrales, es a donde vamos a vaciar todo lo que es
relacionado a las ORI. A los otros resultados integrales. Si tuvieras, si no tienes nada, pues no se presenta. Recuerden que en los estados financieros tampoco se presentan datos que no tienen movimientos, ¿no? O que no tienen importes. Si no tienes otros resultados integrales, entonces no pones la parte de los ORIs y la utilidad, no, hablando de las operaciones discontinuadas, la utilidad cambiaría de nombre. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Por el momento no, gracias. Muy bien. Contador, Dime. ¿la participación en asociadas a qué cuenta pertenece? Es parte de los ingresos. Puede ser que esa participación en las... No, pero lo pusimos por separado. Mira, aquí está. Participación en la utilidad o pérdida de otras entidades. Ah, sí, cierto. Tienes que ver si son asociadas o no son asociadas. Si no son asociadas, va en los otros resultados integrales. Si son asociadas, pues va aquí directamente. Y no todo, alguna parte, porque dentro de los otros resultados integrales podrías tener participación de los ORIs en las asociadas. Sí, es lo que Entonces, estoy viendo. Entonces, aquí, esta que nada más dice que es participación en asociadas, la pongo aquí en... después del resultado integral de financiamiento y antes de la utilidad, antes de impuestos a la utilidad. En participación en la utilidad o pérdida de otras entidades. Participación, resultado de después de financiamiento. Después del resultado integral de financiamiento y antes de la utilidad o pérdida, antes de impuestos a la utilidad. Es decir, forma parte del resultado integral de financiamiento la participación de las otras entidades. Ajá. Hagamos un análisis de cuál es el ingreso que tú vas a tener directamente de las otras entidades. Tú diste financiamiento a esa empresa, tú compraste acciones de esa empresa. Y una vez que compraste esas acciones de esa empresa, a ti te dieron rendimientos, es decir, como un interés, una utilidad por haber dado tu dinero. Entonces es parte del resultado integral de financiamiento, nada más que por las características de eso, pues lo presentas por separado para saber realmente cuánto ganaste en las otras empresas en las que participas. Ah, ok. Y al hablar de asociadas, no quiere decir que estamos hablando, recuerda que tenemos dos tipos de empresas, controladas y controladoras. Uh-huh. Y aquí no estás especificando o no lo separarías la parte de controladoras o la parte de controladas, sino que todo lo que tiene que ver con asociadas. Si eres controladora o no eres controladora. Ok. Muy amable, gracias. Contador, en el caso del resultado por posición monetaria, ¿ese lo separaría como resultado de conversión de monedas extranjeras? No, es parte de es esta, bueno, es parte de los otros resultados integrales. Ok. No, el repomo es parte del resultado integral de financiamiento. Entonces lo junto como pérdida en la parte de pérdidas cambiarias, como va el... Ay, ¿cuál está? Depende que sea, si es utilidad o el repomo es positivo o negativo. Es parte del resultado integral de financiamiento, déjame ver. Porque hay pérdida por fluctuaciones cambiarias y ganancia por fluctuaciones cambiarias. Entonces, ahí mismo lo junto. De cambio. Esos son tipos de cambio. No, esos son ejemplos de lo que tú podrías considerar ahí. No dice que sean todos. Entonces, por decir, pusimos de ejemplo ingresos por fluctuaciones cambiarias o ganancias por fluctuaciones o pérdidas por fluctuaciones. Y también pusimos ingresos por intereses y pérdida por intereses. También podrías poner el repomo abajo, así tal cual, repomo. Ah, ok. Gracias, contador. A ver, repomo, aquí está. Mira, en el estado de resultados integral, en el resultado integral de financiamiento, un segundo. Dice, el resultado integral de financiamiento se conforma por ingresos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero, siempre que éstas sean accesorias para la entidad, es decir, cuando el RIF no constituye la actividad principal de la operación de la entidad.
Dentro del RIP deben presentarse partidas tales como gastos por intereses, ingresos por intereses, fluctuaciones cambiarias, cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, ganancias o pérdidas a la fecha de clasificación. Y aquí está, resultado por posición monetaria. Ok, gracias, contador. De nada. Así quedaría nuestro primer estado financiero. Quedaría un resultado integral por 129,964, una utilidad por acción por 2.60 y así quedaría integrado. Ventas, costo de ventas, utilidad bruta por 196,000 pesos, gastos generales por 34,520, una utilidad de operación de 161,480, el resultado integral de financiamiento y la participación en la utilidad neta de otras entidades, luego la utilidad antes de impuestos a la utilidad, los impuestos a la utilidad y la utilidad neta, y luego todo lo que tiene que ver con el resultado, los otros resultados integrales. ¿Cómo te quedó, Lirio? Pues los datos están en nada más que no, no les puse el resultado, pero sí tengo todos los, tengo bien integrado las operaciones. Nada más me faltó ponerles pues el total, y es lo que estoy haciendo ahorita. Va, que va. Pero sí me quedó bien. Gracias, contador. ¿Sale? Este sería el segundo estado de resultados. Es muy parecido al primero. Casi son los mismos datos, ¿no? El único que sí está más largo y que es diferente es el tercero. Sí, a ese no le entiendo. ¿No le entiendes? Bueno, sí le entiendo, pero no, o sea, hay algunas cosas que de plano, es que como tampoco asistí y no he podido ver el video, pero ya ese fin de semana sí lo veo. Sí se me Pues hace. ya ahorita ya las dudas salen es que siempre practicando, haciéndolo, van saliendo las dudas. Ujú. Sí, pero está de acuerdo que también tenemos que ver el video para saber más o menos cómo es, ¿no? Claro, claro. Los primeros sí estuvo bien, pero el tercero sí como que, ok. Ok. Y entonces ahora les muestro el tercero, que sería, es un poco más complicado. Y este se elabora o pretendemos que se elabore por naturaleza y no por función o una combinación. Recordemos que nosotros, pero aquí por decir en este ya no tiene otros resultados integrales, ya tiene directo hasta la utilidad neta, ¿no? Entonces, recordemos que el estado de resultados principalmente se puede hacer de dos formas, por función o por naturaleza. Al hablar que lo estamos haciendo por función, pues es como el resumen de todas las operaciones, ¿no? Costo de ventas, gastos generales, utilidad de operación directo. Y por naturaleza, pues se trata de separar un poco, aunque en la parte de los gastos, pues no estamos poniendo el detalle, ¿no? El detalle de qué tipo de gastos fueron, si fueron sueldos, salarios, papelería, lo que haya sido de gastos, nada más lo estamos considerando como gastos de administración, gastos de venta y gastos de investigación. Y ese sería el resultado que tenemos en el tercer ejercicio. ¿Cómo te quedó? ¿Y qué le digo? Lo estaba pensando, la verdad es que todavía no lo había acabado, pero pues ahorita ya con lo que está mostrando en pantalla, ya porque sí hice sobre el inventario inicial, los gastos de compra, todo eso, apenas lo estaba, o sea, lo demás lo había ya incluido en el estado, pero como ya ve que puso abajo, una, un breviario, ¿no? No sé cómo decirlo, una formulita para, para separar lo que es lo inventario inicial, las compras. Ahí está. Esa estaba elaborando. Entonces, a ver, déjeme ver si la estaba elaborando bien. Sí, porque tengo ya los datos aquí, pero nada más que
A mí me salió en 423. Algo hice mal aquí. Devoluciones. Ah, qué bárbaro. Ya vi mi error, es que metí mal los datos. En vez de poner en devolución 64, puse 54. Por eso no me estaban saliendo. Pero sí, ya lo demás sí me cuadró bien. Muy bien. Ok. Ya nada más aquí me falta agregar la parte de las acciones y la utilidad por acción. Ahí está. Y es el importe que ganamos por acción, ¿no? Que es uno de los datos que el estado de resultados nos decía que debemos demostrar. ¿Alguna duda con la elaboración del estado de situación financiera y el estado de resultados? ¿Todo bien? Pues realmente no. No, sí, sí le hice. Ah, sí, yo, bueno, en lo personal, ¿no? No sé, a mis compañeros. Muy bien. Para la sesión que entra, pues ya prácticamente ya traen nada más sus estado de flujos de efectivo elaborado. Ya les mandé ahí la información por el chat. De todos modos, le voy a pedir a Alex que les envíe otra vez la información de las prácticas. Y les vamos a mandar para la siguiente sesión, ya les voy a mandar la segunda parte del curso. Es decir, ya les voy a mandar la presentación de todo lo que tiene que ver con con la parte de la elaboración, no, con la parte del análisis, con la parte de la, ¿cómo se llama esta? La interpretación de esos estados financieros. Les voy a mandar los ejercicios que vamos a hacer, los datos que vamos a hacer, las fórmulas que vamos a ocupar, para que ya empecemos a ver toda la parte, ahora sí, del análisis y la interpretación de los estados financieros. Con esto estaríamos concluyendo la parte de la elaboración de los estados financieros. Nos gusta o quisimos compartir esa parte con ustedes realmente porque vemos que hay un poquito todavía, seguimos elaborando los estados financieros de la forma antigua y ya no tiene que ser eso posible. Debemos de presionarnos nosotros como contadores a empezar a realizar los estados financieros de acuerdo a lo que marcan ya las normas para que sea información homogénea con todas las personas y se presente la información de esa forma, ¿no? Y de todos modos, es un elemento básico para el análisis de la información financiera. Si no sabemos de dónde se originan los datos y cómo se integran los estados financieros, pues va a ser difícil que nosotros podamos obtener de forma clara, de forma precisa, cuáles son los elementos que vamos a considerar para elaborar este análisis de estados financieros. Entonces, lo que sigue en el curso es que vamos a empezar a ver esa presentación, vamos a empezar a hacer el análisis, vamos a ir analizando cada uno de los puntos, los resultados que nos esté dando, interpretando los resultados que nos da la información financiera. Y una vez que tengamos todos esos datos, si nos da tiempo, les voy a enviar una balanza de comprobación. Bueno, dos balanzas de comprobación, una de un año y una de otro, porque en algunas razones financieras necesitamos saldos iniciales, necesitamos considerar datos de otros periodos. Entonces les envío las dos balanzas de comprobación y una vez que las tienen, ustedes elaboran todas las razones financieras, elaboran los estados financieros con esa presentación, aunque no vamos a hacer el estado de flujos de efectivo ni el estado de cambios, ¿no? Porque para esos estados financieros necesitamos otro tipo de información que no sale precisamente de la balanza o saldría de los auxiliares más bien. Entonces les mando esas balanzas, elaboran el estado de situación financiera y el estado de resultados, y una vez que se elaboran esos dos datos, hacen todo el análisis financiero y tendrán que hacer como un reporte, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como un informe de cuáles son las recomendaciones que harían y por qué y basadas en qué, ¿no?
Entonces, se presentaría como un informe del análisis de la información financiera. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quieren que les aclaremos antes de continuar con la siguiente parte? Es importante que sepamos elaborar los estados financieros, ¿no? Y que tengamos todas las herramientas para poder hacerlo. Esta sesión, pues sí, es nada más de estar haciendo la información, ¿no? Procesarla y llevarla a cabo de acuerdo a las características que tenemos. Ya vamos a la mitad del curso y básicamente ya terminamos con esto, la parte de la elaboración. Alex, no sé si tengas algo que comentar. Por mi parte sería todo el día de hoy. Por supuesto, estimados colegas, muchas gracias por su participación en esta clase número 5. Como ya se dieron cuenta, ya entramos en materia práctica. Es muy importante que ustedes estén llevando los casos prácticos en tiempo y forma. Si estás viendo esta grabación, estimado colega, te invito a que te incluyas a las clases en vivo porque es muy importante poder disipar todas las dudas que tengas y, por supuesto, recibir todas las herramientas en tiempo y forma. De cualquier forma, estimados colegas, a los que están en vivo, por supuesto que les haremos llegar toda la información el día de hoy junto con la clase número 5, con la grabación, y si nos estás viendo grabado, ya te debimos haber enviado el día de hoy todos los papeles de trabajo que en su momento enviamos por este medio, y de igual manera la clase número 5. Estimados colegas, de igual manera invitarles esta semana, este viernes 1 de octubre, arrancamos octubre con uno de los cursos más solicitados por muchos de ustedes, el tema de medios de defensa legal en materia fiscal para contadores, un tema en el que vamos a tocar temas sobre, un curso en el que vamos a tocar temas sobre medios de defensa legal en materia fiscal sobre el SAT, Infonavit, Profeco, Conagua, Prodecom y muchas otras cosas, como secretarías estatales de finanzas. Por lo tanto, si ustedes están, por supuesto, interesados en este curso, ya se pueden inscribir. Es el viernes 1 de octubre, son 4 horas de capacitación y por ahí ya estamos cocinando el seminario básico 3, impartido, por supuesto, también por el profesor Lugo, que es el seminario de 10 clases nuevamente. Análisis de la ley del IVA. Ese es un seminario que vamos a dar a partir del mes de octubre, por lo tanto les invitamos a que se vayan preparando, absorban todos los conocimientos en este curso básico número 2, porque el básico número 3 se viene con mucha energía y con mucha intensidad. Que tengan un excelente inicio de semana, colegas, cuídense mucho, abríguense, a los que tienen frío por ahí, porque en muchos estados de la República ya hay mucho frío, a los que estamos en la parte sur, pues saquen los sports. Y, estimado contador Lugo, usted que está en medio de la República Mexicana, igual cuídese mucho por ahí. Y calor, en la mañana un montón de frío y en la tarde un montón de calor y luego en la noche llueve, ¿no? O sea, tenemos de hipotermia segura. Pues cuídense mucho, estimado contador Lugo, un placer trabajar con usted y con todo su equipo. Y, estimados colegas, gracias por su preferencia y gracias por seguir con nosotros. Excelente inicio de semana. Nos vemos, que estén muy bien, nos vemos el miércoles. Excelente inicio de semana para todos.